Hola chicos, en este video vamos a ver cómo se distribuyen los signos de las funciones trigonométricas con respecto al cuadrante en el que se encuentre. Y para eso vamos a partir de esta que es una circunferencia unitaria. ¿Qué quiere decir que sea la circunferencia unitaria? Pues que el radio es 1, como puedes ver ahorita. Todos los puntos que toca la circunferencia en el eje de las X y de las Y es el 1 y el menos 1. Voy a utilizar las herramientas de GeoGebra para dibujar un triángulo rectángulo, de tal manera que uno de los extremos esté posicionado en el origen y el otro esté sobre la circunferencia unitaria. Entonces, el ángulo donde está mi vértice es de 90 grados. Por lo tanto, mi triángulo es un triángulo rectángulo y vamos a poder calcular todas las razones trigonométricas que vimos en el bloque anterior. Entonces, la base de mi triángulo, si te fijas, va a ser la distancia en el eje de las X, es decir, qué tan lejano estamos del origen, ¿verdad? Y la altura de mi triángulo va a ser la distancia con respecto al eje de las Y. Ahí está. Y entonces, mi puntito C va a tener como coordenadas X, Y, es decir, la distancia en el eje de las X y la distancia en el eje de las Y. Esa va a ser mi coordenada del punto C. Y así, todos los puntos sobre la circunferencia van a tener una coordenada X, Y. Entonces, como el radio de mi circunferencia es 1, pues es obvio que en este triangulito que acabamos de dibujar, la hipotenusa va a medir 1, que es precisamente la medida del radio de esta circunferencia. Entonces ya tenemos ahí un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es 1 y los catetos son X y Y. Ahora vamos a renombrar al ángulo que se forma con el eje de las X positivas y la hipotenusa. Para eso voy a utilizar esta herramienta donde podemos poner los símbolos griegos y a ese angulito lo voy a llamar alfa. Una vez que ya sabemos quién es alfa, vamos a poder también poner el cateto opuesto y el cateto adyacente. Ya sabemos que el cateto opuesto es justo el que está enfrente del ángulo de referencia, que en este caso sería nuestra letra Y. Y por último, el cateto adyacente, que es el que está justo al lado del ángulo de referencia, que en este caso sería la letra X. Y una vez que ya sabemos quién es el cateto opuesto y el adyacente, ya podemos calcular las razones trigonométricas. Aquí tenemos las razones trigonométricas directas, seno, coseno y tangente. Vamos a calcular el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso sería Y entre 1. Qué bueno, ya sabemos que todo número dividido entre 1 nos da exactamente lo mismo. Por lo tanto, el seno de alfa nos va a quedar como Y. El coseno. El coseno está definido como cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, sería X entre 1, que al igual que en el seno, pues nos va a quedar que el coseno de alfa es simplemente X.
Y por último, la tangente. La tangente está definida como cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por lo tanto, nos quedaría y entre x. Y ahora ya podemos calcular las razones trigonométricas recíprocas, que bueno, hay que recordar que la cotangente es la recíproca de la tangente. Por lo tanto, cuando yo le ponga aquí calcular la cotangente, lo único que voy a hacer es invertir y entre x, que en este caso sería x entre y. Ahora para calcular la recíproca del coseno tenemos la secante. Entonces la secante del ángulo alfa va a ser lo mismo que el coseno pero al revés, que en este caso sería 1 entre x. Y por último, la recíproca del seno es la cosecante. Otra vez lo ponemos al revés. La cosecante del ángulo alfa nos va a quedar como 1 sobre y. Y así ya tenemos listas todas las razones trigonométricas para este triangulito que acabamos de utilizar en la circunferencia unitaria. Y ahora para poder analizar los signos vamos a reescribir a la coordenada C. Habíamos dicho que C tiene como coordenadas x, y. Pero si nos fijamos, x es equivalente al coseno. Por lo tanto, esta coordenada va a ser coseno de alfa. Y y es equivalente al seno. Por lo tanto, la abscisa sería coseno de alfa y la ordenada sería el seno de alfa. Y eso está súper padre porque entonces obtenemos que en la circunferencia unitaria cada coordenada, cada puntito va a tener los valores del coseno y del seno. Entonces, si recordamos los signos en los cuadrantes, nos va a decir también el signo del coseno y del seno. Por otro lado, tenemos que la tangente es y entre x. Por lo tanto, podemos reescribir a la tangente como el seno de alfa entre el coseno de alfa. Y así también utilizando los cuadrantes vamos a obtener el signo de la tangente. Y si la tenemos para el seno, el coseno y la tangente, pues lo vamos a tener también para las recíprocas.
Recordemos que en el primer cuadrante X es positivo y Y es positivo. Por lo tanto, en nuestro primer cuadrante, tanto el coseno como el seno van a ser positivos. En el segundo cuadrante, X es negativo y Y es positivo. Por lo tanto, el coseno sería negativo y el seno sería positivo. Para el tercer cuadrante tenemos que X es negativo y Y también es negativo. Por lo tanto, en el tercer cuadrante, tanto el coseno como el seno son negativos. Y por último, en el cuarto cuadrante, X es positivo y Y es negativo. Por lo tanto, el coseno sería positivo y el seno sería negativo. Y como la tangente está definida como seno entre coseno, vamos a utilizar los signos de estos dos. Por ejemplo, en el primer cuadrante ambos son positivos, por lo tanto nos queda positivo entre positivo, la tangente sería positiva. En el segundo cuadrante, menos entre más nos da menos, por lo tanto la tangente sería negativa. En tercer cuadrante, menos entre menos más, y en el cuarto cuadrante, más entre menos menos. Y así es como quedarían los signos de la tangente. Y asimismo vamos a calcular la de las demás razones trigonométricas. Por ejemplo, la cotangente, la secante y la cosecante van a conservar el signo del seno, del coseno y la tangente respectivamente. Es decir, la tangente y la cotangente van a tener el mismo signo, el coseno el mismo signo que la secante y el seno el mismo signo que la cosecante. Entonces, ¿para qué nos sirve esto de los ángulos y los signos? Bueno, les puse este ejemplo. Vamos a calcular el seno de 45, 135, 225 y 315 grados. Lo vamos a meter en la calculadora. Vamos a calcular aquí el seno de 45 grados. Recuerden que no es importante poner los paréntesis porque nada más estamos poniendo un solo valor. Entonces aquí voy a tomar los primeros 4 dígitos de manera trunca. Entonces aquí sería aproximadamente 0.7071. Ahora vamos a calcular el seno de 135 grados, que en este caso me va a dar más 0.7071. Luego, el seno de 225, que ahora sí nos da menos 0.7071. Y por último, el seno de 315 grados, que nos da menos 0.7071. Es muy importante, chicos, recuerden verificar que aquí en nuestra calculadora diga la palabra DEG, que sería grados. Entonces aquí escribí todas las respuestas que acabamos de obtener en nuestra calculadora. Si se fijan, bueno, puse los valores aproximados, pero hay algo en común, que es exactamente el mismo número, solamente varía los signos. Vamos a ver por qué sucede esto. Bueno, en primer lugar, 45 grados es un ángulo que se encuentra en el primer cuadrante. Entonces aquí voy a poner el cuadrante en el que se ubica. Luego, 135 se ubica en el segundo cuadrante, 225 en el tercero y 315 en el cuarto cuadrante. Esto es muy importante porque de esto depende el ángulo de referencia. Si recuerdas, el ángulo de referencia en el primer cuadrante dijimos que era muy bonito porque era exactamente el mismo ángulo. Entonces, el ángulo de referencia para 45 grados sería 45 grados. Luego, el ángulo de referencia de 135 grados, como estamos en el segundo cuadrante, tenemos que hacer
180 menos 135, que nos da 45. Luego, para 225, como está en el tercer cuadrante, hacemos 225 menos 180, que nos da 45 grados. Y por último, como 315 está en el cuarto cuadrante, hacemos 360 menos 315, que también nos da 45 grados. Entonces, lo que sucede es que todos estos ángulos tienen el mismo ángulo de referencia. Por lo tanto, al calcular el seno, nos va a dar exactamente el mismo valor, que sería aproximadamente 0.7071. ¿Y por qué varían los signos? Pues por lo que acabamos de ver en el video de cómo se ubican los signos de las razones trigonométricas de acuerdo al cuadrante. Nosotros dijimos que el seno era equivalente a la variable y, es decir, entonces, como es equivalente a la variable y, hay que recordar, aquí tenemos nuestros cuadrantes. Aquí dijimos x es positivo y y es positivo. Aquí x es negativo y y es positivo. Aquí ambos son negativos y aquí sería positivo, negativo. Entonces, acuérdate que la segunda es el seno. Primer cuadrante, el seno es positivo. Segundo cuadrante, el seno es positivo. Tercer cuadrante, el seno es negativo. Y cuarto cuadrante, el seno también es negativo. Y es por eso que nos da el mismo valor, solo vamos jugando con los signos. Ahora, por ejemplo, vamos a hacer lo mismo, pero con el coseno. Vamos a calcular el coseno de 80, 100, 260 y 280 grados. Entonces lo vamos a meter, como ya les había explicado con anterioridad, a la calculadora. Entonces aquí vamos a calcular el coseno de 80 grados y nos da 0.1736. Luego el coseno de 100 grados, que nos da menos 0.1736. Luego el coseno de 260 grados, menos 0.1736. Y por último, el coseno de 280. Coseno de 280 grados, que nos da 0.1736. Y entonces la calculadora nos arroja estos valores, que ya los pusimos de manera aproximada. Sería 0.1736 intercambiando los signos. Otra vez vamos a ver qué pasa con los cuadrantes. Aquí este se encuentra en el primer cuadrante, 100 se encuentra en el segundo cuadrante, 260 en el tercero y 280 en el cuarto cuadrante. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver, chicos, que el primer cuadrante va a tener como ángulo de referencia 80 grados, porque no pasa nada en ese, ¿verdad? Luego, aquí sería 180 menos 100. 180 menos 100, 80. Luego aquí sería 260 menos 180, que nos da 80. Y por último sería 360 menos 280, que nos da 80. Entonces, les puse otro ejemplo donde todos tienen el mismo ángulo de referencia. Vamos a volver a los cuadrantes. Aquí tenemos los 4 cuadrantes y dijimos que el coseno sería el signo de las X. Entonces recordemos que aquí X es positivo, voy a poner así, X es positivo y Y es positiva. Luego, en este X es negativo y Y es positiva. Luego acá abajo tenemos que X es negativo y Y también es negativo. Ambos son negativos. Y por último, aquí sería X positiva
y y negativa. Por lo tanto, acuérdate que dijimos que el coseno es el valor de la x. Entonces, nos vamos a estar fijando en el primero, ¿verdad? El primer signito. Entonces, en el primer cuadrante, el coseno es positivo. En el segundo cuadrante, el coseno es negativo. En el tercer cuadrante, nos queda negativo. Y por último, en el cuarto cuadrante, positivo. Es por eso que va alternando los signos de esa manera. Bueno, y por último vamos a calcular la tangente de estos mismos valores que ya habíamos utilizado en el coseno. ¿Para qué? Bueno, ya no quise poner otros, ya estos ya sabemos en cuál cuadrante está, ya sabemos que estamos utilizando el mismo ángulo de referencia, ya nada más quiero que veas cómo influyen aquí los signos en la tangente. Entonces vamos a utilizar la tangente de estos tres. Vamos a calcular la tangente de 80 grados. 5.6712. La tangente de 100 grados menos 5.6712. La tangente de 260, 5.6712. Y la tangente de 280. Menos 5.6712. Y aquí ya puse de manera aproximada todos los valores que acabamos de obtener utilizando nuestra calculadora sobre la tangente. Entonces, si se fijan, habíamos dicho que la primera coordenada era X y la segunda coordenada era Y. También nosotros obtuvimos que la tangente se podía ver como Y entre X. Por lo tanto, lo que íbamos a hacer era ver cómo resultaba la división de signos. Entonces, para el primer cuadrante lo que va a suceder es que vamos a tener más entre más, que nos va a dar más. Para el segundo cuadrante, más entre menos, que nos da menos. Para el tercer cuadrante, menos entre menos, que da más. Y para el cuarto cuadrante, más entre menos, que da menos. Y hasta aquí, chicos, ya nada más nos falta poder aprender a graficar las funciones seno, coseno y tangente, que es lo que voy a explicarles a continuación. Bueno, chicos, ya con esto en el próximo video les explico cómo graficar. Bye.